Cuando mi hija Amelia entró a la sala esa tarde de marzo y me dijo que se mudaría a casa de su suegra para cuidarla, que algún día yo lo entendería, sentí como si el aire de la habitación se volviera denso. Ella estaba de pie frente a mí, con las manos entrelazadas sobre su regazo, esperando mi reacción. A su lado, Mauricio miraba hacia la ventana como si los árboles del jardín fueran lo más fascinante del mundo. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, cargado de expectativa. Amelia aguantaba la respiración. Probablemente esperaba que yo gritara, que llorara, que le suplicara que no me dejara sola. Así que sonreí. Una sonrisa tranquila que salió desde algún lugar profundo dentro de mí. Sin problema, respondí con una calma que incluso me sorprendió. Si crees que es lo correcto, entonces te apoyo. El rostro de Amelia cambió instantáneamente. La tensión se disolvió, reemplazada por algo parecido al alivio mezclado con confusión. Mauricio finalmente volteó a verme, y por un segundo vi algo en sus ojos que no supe identificar. Ellos habían preparado toda una estrategia para esta conversación, eso era evidente. Habían ensayado argumentos, anticipado objeciones, planeado cómo manejar mis emociones desbordadas. Pero no habían planeado para mi aceptación total. Mamá, de verdad pensé que ibas a estar molesta, dijo Amelia con voz insegura. Esto no significa que te esté dejando sola. Es temporal. Rosaura realmente me necesita. Está pasando por un momento muy difícil con su salud y no tiene a nadie más. Claro que sí, respondí. Tú siempre has sido solidaria. Me siento orgullosa. ¿Cuándo planean hacer la mudanza? Mauricio se aclaró la garganta. Este fin de semana. Ernestina. La situación de mi madre es delicada y pensamos que mientras antes Amelia esté con ella, mejor. Me puse de pie y caminé hacia la cocina. Tenía una sopa de pollo hirviendo en la estufa, la misma receta que había preparado para Amelia durante toda su infancia. ¿Ya comieron? Hay suficiente para los tres. Ellos declinaron con excusas apresuradas. Mauricio miró su reloj 2 veces en menos de 1 minuto. Tenemos que irnos pronto. Hay varias cosas que resolver. Amelia se levantó del sofá y se acercó a abrazarme. Ese abrazo se sintió vacío, mecánico. Gracias por ser tan comprensiva, mamá. Sabía que podía contar contigo. Te prometo que te visitaré seguido. Pero todo ya había cambiado. Yo lo sentía mientras los veía caminar hacia la puerta. Cuando cerraron detrás de ellos, me quedé parada en medio de la sala, escuchando el silencio que dejaron atrás. No era el silencio de la soledad. Era el silencio de la certeza absoluta de que algo no cuadraba. Yo tengo 63 años y he vivido lo suficiente como para reconocer una mentira incluso cuando viene envuelta en palabras dulces. Y lo que acababa de escuchar era definitivamente una mentira. Hacía apenas 3 semanas había visto a Rosaura León en el supermercado del centro. Estaba cargando 2 bolsas enormes de compras hasta su automóvil, completamente sola. Recuerdo que incluso pensé que se veía fuerte para su edad. No había rastro de enfermedad en esa mujer. Entonces, ¿por qué Amelia mentía sobre su salud? ¿Por qué esta urgencia repentina? Y sobre todo, ¿por qué esa mirada de alivio cuando acepté tan fácilmente su partida? Esa noche no pude dormir. Me senté en mi cama mirando las fotografías familiares sobre la mesita de noche. Amelia de niña, con su sonrisa de dientes faltantes. Amelia en su graduación. Amelia el día de su boda, mientras yo le acomodaba el velo. En cada fotografía, yo estaba ahí, siempre a su lado. Siempre presente. Siempre dándole todo. ¿En qué momento me convertí en alguien de quien había que deshacerse? Al día siguiente, sábado por la mañana, Amelia llegó temprano con varias cajas vacías. Vengo a empacar mis cosas, mamá. Mauricio vendrá más tarde con la camioneta. Necesito llevar ropa, algunos muebles y ciertos documentos importantes. Para nada, hija, respondí con serenidad. Toma lo que necesites. Déjame ayudarte. Conozco esta casa mejor que nadie. Y así comenzó una de las actuaciones más importantes de mi vida. Mientras Amelia empacaba, yo la asistía con una sonrisa permanente. Le preparé café recién hecho, le hice sándwiches. Incluso sugerí que llevara mantas adicionales porque la casa de Rosaura podía ser fría. Amelia se relajó completamente, convencida de que su plan había funcionado. Pero mientras doblaba su ropa,
Mi mente estaba completamente alerta. Observaba qué documentos estaba llevando. Notaba qué objetos de valor elegía. Registraba mentalmente cada detalle, porque algo me decía que todo esto sería importante muy pronto. Mauricio llegó exactamente al mediodía con su camioneta. Entre él y Amelia comenzaron a cargar las cajas. Yo los acompañé hasta la puerta en cada viaje. «Cuídate mucho, Amelia», le dije cuando finalmente cerraron la puerta trasera. «Y saluda a Rosaura de mi parte. Dile que si necesita cualquier cosa, puede contar conmigo». Amelia me abrazó una última vez. «Eres la mejor madre del mundo, mamá. Te quiero mucho». La camioneta arrancó y comenzó a alejarse por la calle. Yo me quedé parada en la entrada, saludando con la mano mientras los veía desaparecer en la esquina. Mantuve la sonrisa hasta que estuvieron fuera de vista. Solo entonces permití que esa sonrisa se borrara de mi rostro. Entré a la casa y cerré la puerta con llave. Me dirigí a mi habitación y me arrodillé junto a la cama. Debajo guardaba una caja vieja de zapatos con documentos importantes. La saqué y la abrí sobre la cama. Ahí estaban los papeles de la propiedad de la casa, certificados originales con mi nombre. La póliza del seguro de vida que había contratado años atrás, con un valor de $150,000. Copias de mi testamento donde dividía todo equitativamente entre Amelia y su hermano Ignacio. Pero entonces recordé algo que me atravesó como un cuchillo frío. Amelia tenía copias de varios de estos documentos. Yo se los había entregado años atrás, después de que su padre falleciera. En ese momento me pareció lo correcto. Nunca imaginé que esas copias pudieran ser usadas en mi contra. ¿Qué podrían hacer con esa información? La pregunta comenzó a dar vueltas en mi cabeza. Volví a guardar todo cuidadosamente, pero esta vez escondí la caja en un lugar completamente diferente, en el fondo del armario detrás de una pila de sábanas viejas. Me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana de la sala. El sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos naranjas. La calle estaba tranquila, casi desierta. Y fue ahí, en esa quietud absoluta, cuando tomé la decisión más importante. No iba a llorar por esto. No iba a convertirme en la víctima indefensa que ellos esperaban. En lugar de eso, iba a descubrir exactamente qué estaban tramando. Iba a observar cada movimiento, investigar cada detalle, y cuando finalmente tuviera todas las piezas del rompecabezas, entonces actuaría con precisión. Porque hay algo que Amelia y Mauricio olvidaron. Yo también fui joven alguna vez. Yo también enfrenté traiciones en mi vida. Y si hay algo que estos 63 años me enseñaron es que la mejor arma no está en el drama ni en los gritos. La mejor arma es la paciencia y la información precisa. Esa noche, después de terminar mi té, saqué un cuaderno viejo del cajón del escritorio. En la primera página, con letra clara, escribí la fecha y una sola línea. Amelia se mudó. Dice que Rosaura está enferma. Rosaura no está enferma. Cerré el cuaderno y lo guardé junto con los documentos. Mañana comenzaría mi propia investigación. Mañana comenzaría a juntar las piezas de lo que realmente estaba sucediendo. Y cuando llegara el momento preciso, cuando tuviera toda la verdad en mis manos, entonces entregaría esa información exactamente donde necesitaba estar. Pero por ahora, en la oscuridad de mi habitación, solo sonreí. Amelia pensaba que me había engañado completamente. Mauricio creía que era lo suficientemente ingenua como para no ver la verdad. Los dos estaban convencidos de que su plan funcionaría sin obstáculos. Pero ellos cometieron un error fundamental. Subestimaron completamente con quién estaban jugando. Y ese error, precisamente ese, sería su perdición. Los primeros 3 días después de que Amelia se fue pasaron en una calma extraña. Yo seguía mi rutina de siempre, me levantaba temprano, preparaba mi café, regaba las plantas del jardín, limpiaba la casa aunque ya estuviera limpia. Pero había algo diferente en cada una de esas actividades. Ahora cada movimiento estaba acompañado de pensamientos que no podía detener. Preguntas que daban vueltas en mi cabeza sin encontrar respuestas claras. El martes por la tarde, Amelia me llamó por teléfono. Su voz sonaba alegre, demasiado alegre para ser natural. «Hola mamá, solo quería avisarte que ya estamos instaladas. La casa de Rosaura es muy cómoda y ella está muy agradecida de que esté aquí. Ha sido un poco cansado, pero todo va bien». «Me alegro mucho, hija»,
respondí mientras pelaba unas papas para la cena. ¿Cómo está Rosaura? ¿Ha mejorado algo con tu presencia? Hubo una pausa breve antes de que contestara. Bueno, ella sigue delicada, pero definitivamente se siente mejor sabiendo que no está sola. Los doctores dicen que es importante que tenga compañía constante. Ya sabes cómo es esto de la salud en personas mayores. Claro, dije con tono comprensivo. ¿Y qué exactamente tiene? Nunca me dijiste con detalle cuál era su enfermedad. Otra pausa. Más larga esta vez. Es complicado, mamá. Son varias cosas. Problemas del corazón, presión alta, debilidad general. Los doctores están haciendo varios estudios todavía. Prefiero no entrar en detalles médicos porque ni yo misma los entiendo completamente. Entiendo, respondí mientras anotaba mentalmente cada palabra evasiva. Bueno, si necesitan algo, cualquier cosa, no dudes en llamarme. Yo puedo ayudar también si hace falta. Gracias. Mamá. Eres muy linda. Te tengo que dejar porque Rosaura me está llamando. Te quiero mucho. La llamada terminó y yo me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Cada palabra de esa conversación confirmaba mis sospechas. Amelia estaba mintiendo. No solo sobre la salud de Rosaura, sino sobre todo. Su voz tenía ese tono nervioso que solo una madre puede detectar, esa tensión que aparece cuando alguien está inventando cosas sobre la marcha. Al día siguiente, el miércoles, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Tomé mi bolso, me puse mis zapatos más cómodos y salí de casa con un destino claro en mente. Iba a pasar por la casa de Rosaura. No para tocar la puerta ni hacer una escena. Solo para observar. Solo para confirmar con mis propios ojos lo que mi instinto ya me estaba gritando. La casa de Rosaura quedaba a unos 20 minutos en autobús. Yo conocía la dirección porque había estado ahí 2 veces antes, en reuniones familiares que Mauricio organizaba ocasionalmente. Era una casa grande, de 2 pisos, con un jardín frontal bien cuidado y una cerca blanca que la rodeaba. El tipo de casa que habla de una posición económica cómoda. Me bajé del autobús 2 cuadras antes y caminé lentamente por la acera opuesta. Era media mañana y el vecindario estaba tranquilo. Algunos niños jugaban en un parque cercano, una señora regaba su jardín, un hombre lavaba su automóvil. Todo parecía tan normal, tan pacífico. Cuando llegué frente a la casa de Rosaura, me detuve junto a un árbol grande que me daba sombra y me permitía observar sin ser demasiado obvia. La camioneta de Mauricio estaba estacionada en la entrada. Las cortinas de las ventanas estaban abiertas y podía ver movimiento dentro. Esperé. No sabía exactamente qué esperaba ver, pero algo me decía que si tenía paciencia, la verdad se revelaría sola. Pasaron 15 minutos. Después 30. Yo seguía ahí, fingiendo estar esperando a alguien, revisando mi teléfono de vez en cuando para no parecer sospechosa. Y entonces sucedió. La puerta principal se abrió y salió Rosaura. Caminaba perfectamente bien, sin ayuda, sin bastón, sin ninguna señal de debilidad. Llevaba una bolsa de compras en una mano y las llaves del automóvil en la otra. Se veía exactamente igual que cuando la vi en el supermercado semanas atrás. Saludable, fuerte, completamente capaz. Subió a su automóvil y arrancó, alejándose por la calle sin ninguna dificultad. Yo me quedé ahí parada, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. Pero no era una rabia explosiva. Era una rabia fría, calculada, que me daba claridad en lugar de nublar mi juicio. Amelia me había mentido descaradamente. Rosaura no estaba enferma. No necesitaba cuidados. No había ninguna emergencia médica. Todo era una farsa elaborada. Pero, ¿para qué? ¿Cuál era el verdadero motivo detrás de esta mentira? Regresé a casa en el autobús, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos, buscando patrones. Cuando llegué, fui directamente a mi cuaderno y escribí todo lo que había visto. La hora exacta. La descripción de Rosaura saliendo sola de su casa. El hecho de que no había enfermera, ni equipo médico, ni nada que indicara que ahí vivía alguien enfermo. Esa noche no dormí bien. Tuve sueños extraños donde Amelia aparecía con documentos en sus manos, papeles que yo no podía leer pero que sabía que eran importantes.
Me desperté a las 4 de la mañana con el corazón acelerado y una idea clara en la mente. El jueves por la mañana llamé a mi amiga Catarina Salas. Catarina y yo nos conocíamos desde hacía más de 30 años. Ella había trabajado como secretaria en un bufete de abogados durante décadas antes de jubilarse, y si había alguien que entendía de documentos legales y trámites, era ella. Nos encontramos para tomar café en una cafetería del centro. Catarina llegó con su habitual sonrisa cálida, pero su expresión cambió cuando vio mi cara. Ernestina, ¿qué pasa? Te ves preocupada. Le conté todo. Desde el anuncio de Amelia hasta mi visita a la casa de Rosaura. Catarina me escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más serio. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. Ernestina, esto no me gusta nada. No me gusta cómo suena. ¿Amelia tiene acceso a tus documentos importantes? ¿A información sobre tu casa, tus cuentas bancarias, tu seguro? Tiene copias de algunos documentos. Admití sintiendo un nudo en el estómago. Se los di hace años, después de que su padre murió. Pensé que era lo correcto. Catarina negó con la cabeza lentamente. Ernestina, escúchame bien. He visto muchos casos en mi vida laboral. Casos donde familiares cercanos aprovechan la confianza de sus padres para hacer cosas terribles. Cambiar testamentos, transferir propiedades, hasta sacar préstamos a nombre de otros. No digo que Amelia esté haciendo eso, pero los síntomas están ahí. La mentira sobre la enfermedad, la urgencia por alejarse de ti, el hecho de que se llevó documentos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitas revisar todo. Tus cuentas bancarias, tus tarjetas de crédito, cualquier movimiento inusual. Segundo, debes ir al registro público de la propiedad y verificar que los papeles de tu casa no hayan sido alterados o que no haya ningún trámite extraño a tu nombre. Y tercero, Ernestina, necesitas estar preparada para lo peor. Si Amelia está planeando algo, mientras más rápido lo descubras, mejor. Salí de esa cafetería con una misión clara. Esa misma tarde fui al banco. La empleada que me atendió revisó mis cuentas en la computadora. Todo parecía estar en orden. No había retiros extraños ni movimientos sospechosos. Eso me tranquilizó un poco, pero no completamente. El viernes fui al registro público de la propiedad. Era un edificio viejo en el centro de la ciudad, con pasillos largos y oficinas llenas de archivos. Pedí revisar el historial completo de mi propiedad. El empleado, un hombre joven con lentes gruesos, me hizo esperar casi una hora antes de regresar con una carpeta. Aquí está todo, señora Fernández. Su propiedad está registrada a su nombre desde hace 32 años. No hay cambios recientes ni trámites pendientes. Sentí un alivio enorme. Al menos por ahora, mi casa seguía siendo mía. Pero entonces el empleado agregó algo. Aunque, déjeme revisar una cosa más. A veces quedan solicitudes en el sistema que aún no se procesan. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Solicitudes? ¿Qué tipo de solicitudes? Él tecleó algo en su computadora y su ceño se frunció. Interesante. Hay una solicitud de hace 2 semanas para obtener una copia certificada de la escritura de su propiedad. Fue solicitada por, déjeme ver, Amelia Fernández. ¿Es familiar suya? Es mi hija, respondí sintiendo como el mundo se inclinaba bajo mis pies. Ah, bueno, entonces no hay problema. Es común que los hijos soliciten copias de los documentos de sus padres. La copia ya fue entregada hace 10 días. Salí de ese edificio sintiendo que me faltaba el aire. Amelia había solicitado una copia certificada de la escritura de mi casa 2 semanas antes de anunciar que se mudaría con Rosaura. 2 semanas antes. Esto no era una decisión repentina motivada por la salud de su suegra. Esto era un plan cuidadosamente preparado con anticipación. Pero, ¿para qué necesitaba esa copia? ¿Qué estaba planeando hacer con ella? Esa noche, sentada en mi sala vacía, con solo la luz de la lámpara iluminando mi cuaderno, escribí todo lo que había descubierto. Cada detalle, cada mentira, cada pieza del rompecabezas que comenzaba a tomar forma frente a mis ojos. Amelia no se había mudado para cuidar a nadie. Se había alejado de mí por una razón completamente diferente. Y esa razón tenía que ver con mi casa, con mis documentos, con mi patrimonio.
Mi propia hija estaba tramando algo contra mí. Y yo iba a descubrir exactamente qué era antes de que fuera demasiado tarde. El lunes por la mañana recibí una llamada que lo cambió todo. Era de mi hijo Ignacio. Él vivía en otra ciudad, a unas 3 horas de distancia, trabajando como ingeniero en una empresa de construcción. Ignacio y yo no hablábamos con tanta frecuencia como me hubiera gustado, pero siempre mantuvimos una relación cordial y respetuosa. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo», dijo con voz seria. «¿Estás sola? ¿Puedes hablar con tranquilidad?» «Sí, hijo, estoy sola». «Dime qué pasa». Escuché cómo respiraba profundo antes de continuar. «Amelia me llamó hace unos días. Me dijo que te estás poniendo muy olvidadiza, que has tenido problemas con las finanzas, que a veces te confundes con las fechas y los nombres. Me dijo que está preocupada por tu salud mental y que tal vez deberías ver a un doctor especialista». Me quedé helada. Las palabras de Ignacio cayeron sobre mí como una avalancha de hielo. ¿Qué? Sí, mamá. Por eso te llamo. Quería saber si es verdad. ¿Has tenido esos problemas? Porque hablé contigo hace 2 semanas y me pareciste completamente normal. De hecho, recordabas detalles de cosas que yo ya había olvidado. Ignacio, escúchame muy bien, dije sintiendo como la rabia fría volvía a recorrer mis venas. No tengo ningún problema mental. Mi memoria está perfectamente bien. Manejo mis finanzas sin ninguna dificultad. No sé por qué Amelia te está diciendo esas mentiras, pero son exactamente eso, mentiras. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Lo sabía, murmuró finalmente. Algo en la forma en que hablaba no me sonaba bien. Mamá, ¿qué está pasando realmente? Le conté todo. Desde el anuncio de Amelia sobre mudarse con Rosaura, hasta mi descubrimiento de que había solicitado una copia certificada de la escritura de mi casa. Ignacio escuchó sin interrumpir, pero podía sentir su tensión creciendo con cada palabra. Mamá, esto es muy grave, dijo cuando terminé. Si Amelia está sembrando la idea de que no estás bien mentalmente, puede ser porque está preparando el terreno para algo peor. He visto casos así en mi trabajo. Familiares que declaran a sus padres incapaces para tomar control de sus bienes. El estómago se me revolvió. ¿Crees que Amelia haría algo así? No quiero creerlo, pero los hechos están ahí. Mira, voy a investigar algunas cosas desde aquí. Tengo un amigo abogado que puede orientarnos. Mientras tanto, tú necesitas ser muy cuidadosa. No firmes nada que Amelia o Mauricio te presenten. Nada. Ni siquiera papeles que parezcan inofensivos. Está bien, respondí sintiendo como mis manos temblaban. Gracias por contarme, hijo. Después de colgar, me senté en el sofá intentando procesar todo. Amelia no solo me había mentido a mí. Estaba llamando a su hermano para plantar semillas de duda sobre mi capacidad mental. Estaba construyendo una narrativa donde yo era una anciana confundida que necesitaba que alguien más manejara sus asuntos. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Meses? ¿Años? Esa tarde decidí hacer algo arriesgado. Necesitaba entrar a la casa de Rosaura y buscar evidencias concretas de lo que Amelia estaba tramando. Pero no podía simplemente tocar la puerta y exigir respuestas. Necesitaba un plan. Recordé que Rosaura tenía una rutina muy marcada. Cada jueves por la tarde iba a su club social para jugar cartas con sus amigas. Lo sabía porque Mauricio lo había mencionado varias veces en conversaciones familiares, siempre quejándose de que su madre gastaba demasiado dinero en esas reuniones. Esperé hasta el jueves. Me vestí con ropa discreta y tomé el autobús hacia el vecindario de Rosaura. Esta vez no me quedé afuera observando. Esta vez tenía un objetivo más específico. Llegué cerca de las 3 de la tarde. Desde mi posición al otro lado de la calle, vi cómo Rosaura salía de su casa exactamente a las 3:15, subía a su automóvil y se alejaba. Unos minutos después, la camioneta de Mauricio también salió. Probablemente él iba al trabajo o a algún compromiso. Eso significaba que Amelia estaba sola en la casa. Crucé la calle con el corazón latiendo fuertemente. Toqué la puerta. Escuché pasos acercándose y luego la voz de Amelia preguntando quién era. «Soy yo, hija. Tu mamá». Hubo una pausa antes de que abriera la puerta. Su rostro mostraba sorpresa genuina, mezclada con algo que parecía incomodidad. «Mamá, ¿qué haces aquí?
¿Por qué no llamaste antes? Sonreí con la misma serenidad que había mantenido desde el principio. Estaba por la zona haciendo unas compras y pensé en pasar a saludarte. ¿No puedo visitar a mi propia hija? Ella dudó un momento antes de hacerse a un lado. Claro, pasa. Disculpa, es que me tomaste por sorpresa. Entré a la casa observando todo con atención. La sala estaba impecablemente ordenada. Demasiado ordenada para ser la casa de alguien enfermo que necesitaba cuidados constantes. No había medicamentos a la vista, ni equipo médico, ni nada que indicara que ahí vivía una persona con problemas de salud. «Qué linda está la casa», comenté. «¿Dónde está Rosaura? Me gustaría saludarla». «Salió a una cita médica», respondió Amelia rápidamente. «Debería regresar pronto. ¿Quieres un café? Me encantaría». Mientras Amelia iba a la cocina, aproveché para mirar alrededor con más cuidado. Sobre la mesa del comedor había una laptop abierta. Me acerqué disimuladamente y vi que tenía varios documentos desplegados en la pantalla. Desde mi ángulo no podía leer todo, pero alcancé a ver mi nombre en uno de ellos, Ernestina Fernández. Mi corazón se aceleró. Necesitaba ver qué decían esos documentos, pero no podía ser obvia. Amelia regresó con 2 tazas de café antes de que pudiera acercarme más. Nos sentamos en el sofá y conversamos sobre trivialidades. Ella seguía nerviosa, sus ojos desviándose constantemente hacia la laptop abierta. Después de unos minutos, se levantó con una excusa. «Disculpa, mamá, necesito ir al baño». «¿Estarás bien aquí?» «Por supuesto, hija. Tómate tu tiempo». En cuanto escuché la puerta del baño cerrarse, me moví rápidamente hacia la laptop. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Amelia podría escucharlo desde el otro lado de la casa. Miré la pantalla y lo que vi me dejó sin respiración. Era un documento legal. Una solicitud de declaración de incapacidad. Y tenía mi nombre en grande en el encabezado. Ernestina Fernández, 63 años. El documento argumentaba que yo sufría de deterioro cognitivo progresivo, que no podía manejar mis asuntos financieros, que representaba un peligro para mí misma. Había fechas, supuestos incidentes, descripciones detalladas de comportamientos que yo nunca había tenido. Todo era mentira. Cada palabra, cada oración, cada supuesto hecho. Todo inventado. Y al final del documento, en la sección de solicitante, estaba el nombre de mi hija, Amelia Fernández, con una nota que decía solicita tutela legal sobre los bienes y persona de su madre. Escuché el agua corriendo en el baño. Amelia estaba a punto de salir. Rápidamente saqué mi teléfono y tomé fotografías de la pantalla. 1, 2, 3 fotos rápidas de diferentes secciones del documento. Justo cuando guardaba el teléfono en mi bolso, escuché la puerta del baño abrirse. Regresé al sofá como si nada hubiera pasado. Amelia volvió a la sala y cerró la laptop inmediatamente. «¿Todo bien, mamá?» «Todo perfecto, hija. Pero ya debo irme. Tengo algunas cosas que hacer en casa». Ella pareció aliviada. «Te acompaño a la puerta». En el camino de regreso a casa, en ese autobús lleno de gente, yo miraba por la ventana sin ver nada realmente. Mi mente procesaba lo que acababa de descubrir. Amelia no solo quería mi casa o mi dinero. Quería declararme legalmente incapaz. Quería quitarme el control sobre mi propia vida, sobre mis decisiones, sobre todo lo que había construido durante 63 años. Y lo peor de todo era que lo estaba haciendo desde un lugar de supuesta preocupación, de supuesto amor filial. Haciéndose pasar por la hija devota que solo quería cuidar de su pobre madre anciana y confundida. Cuando llegué a casa, me encerré en mi habitación y revisé las fotografías en mi teléfono. Eran claras. Se podía leer todo. Tenía evidencia sólida de lo que Amelia estaba planeando. Pero una parte de mí todavía no quería creerlo. Una parte de mí quería pensar que había una explicación, que tal vez yo había malinterpretado algo. Pero no había malinterpretación posible. Las palabras eran claras. Las intenciones eran obvias. Mi propia hija estaba tratando de robarme mi vida. Esa noche llamé a Ignacio y le envié las fotografías. Él se quedó en silencio durante varios minutos después de verlas. «Mamá, esto es peor de lo que pensaba. Amelia ya tiene el documento preparado.
Solo necesita presentarlo ante un juez y conseguir que un médico firme que realmente tienes problemas cognitivos. ¿Puede hacer eso?, pregunté sintiendo pánico. Si consigue al médico correcto, sí. Hay profesionales sin escrúpulos que firman lo que sea por dinero. Y una vez que el documento sea aprobado, ella tendría control total sobre tus bienes. Podría vender tu casa, vaciar tus cuentas, todo. Y legalmente tú no podrías hacer nada porque estarías declarada incapaz. Me senté en mi cama sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a brotar. Había mantenido la compostura durante días, actuando, sonriendo, fingiendo que todo estaba bien. Pero ahora, sola en mi habitación, con la verdad tan clara y dolorosa frente a mí, no pude contenerme más. Lloré por la hija que creía conocer y que aparentemente nunca existió. Lloré por los años de sacrificio y amor que ahora parecían no valer nada. Lloré por la traición más profunda que una madre puede experimentar. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas. Porque si algo tenía claro era esto: no iba a dejar que Amelia ganara. No iba a permitir que me quitara todo sin luchar. Tenía las pruebas. Tenía la verdad. Y ahora necesitaba un plan para usar esa información de la manera más efectiva posible. Abrí mi cuaderno y comencé a escribir. Esta vez no solo hechos y fechas. Esta vez escribí un plan. Paso por paso. Detalle por detalle. Un plan para desenmascarar a Amelia de una forma que no pudiera negar, que no pudiera justificar, que la dejara expuesta ante todos. Porque la mejor venganza no sería gritarle o confrontarla en privado. La mejor venganza sería dejar que su propio plan se derrumbara sobre ella, dejándola exactamente en la posición que había intentado ponerme a mí. Sola. Sin credibilidad. Sin nada. Y yo sabía exactamente cómo hacerlo. El viernes por la tarde recibí una visita inesperada. Estela Bravo, mi vecina de toda la vida, tocó a mi puerta con una expresión preocupada en el rostro. Estela y yo habíamos compartido más de 30 años de vecindad. Habíamos criado a nuestros hijos juntas, habíamos celebrado cumpleaños, habíamos llorado pérdidas. Si había alguien en quien podía confiar en este vecindario, era ella. Ernestina, necesito hablar contigo, dijo entrando a mi sala. Es sobre Amelia. Mi corazón se aceleró. Siéntate. Estela. ¿Qué pasa? Ella se acomodó en el sofá y suspiró profundamente. Ayer fui al centro a hacer unas compras y me encontré con Aurora Rivas. ¿La conoces? Es la hermana de Rosaura León. Asentí. Había visto a Aurora un par de veces en reuniones familiares, pero nunca habíamos hablado mucho. Estela continuó. Aurora y yo nos pusimos a conversar mientras esperábamos en la fila del banco. Ella mencionó que Rosaura está muy emocionada porque finalmente va a poder viajar a Europa como siempre había soñado. Al parecer, tiene todo planeado para el próximo mes. Un viaje de 6 semanas por Italia, Francia y España. Me quedé mirándola sin comprender. ¿Viajar? ¿Rosaura? Exactamente, dijo Estela inclinándose hacia adelante. Por eso me pareció tan extraño. Se supone que está enferma, ¿no? Se supone que por eso Amelia se mudó con ella. Pero una persona enferma que necesita cuidados constantes no planea un viaje de 6 semanas por Europa. El estómago se me revolvió. ¿Aurora dijo algo más? Sí. Dijo que Rosaura está feliz porque ahora tiene dinero suficiente para hacer ese viaje. Que hace unos meses no podía permitírselo, pero que ahora las cosas cambiaron. Y entonces mencionó algo que me heló la sangre. Dijo que todo fue gracias a un muy buen negocio que Mauricio arregló. Un negocio relacionado con una propiedad. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. ¿Una propiedad? ¿Dijo de quién? No mencionó nombres específicos. Pero Ernestina, el momento coincide perfectamente. Amelia se muda con Rosaura, quien supuestamente está enferma pero en realidad está planeando un viaje millonario. Mauricio hace un negocio con una propiedad. Y tú me contaste hace unos días que Amelia había solicitado una copia certificada de la escritura de tu casa. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. No pueden vender mi casa. Está a mi nombre. Yo no he firmado nada. Estela me tomó de la mano. Por eso vine a contarte inmediatamente. No sé qué están planeando exactamente, pero algo no está bien. Muy mal. Necesitas protegerte. Ernestina.
Necesitas actuar antes de que sea demasiado tarde. Después de que Estela se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas, pensando. Si Rosaura de repente tenía dinero para un viaje costoso, y ese dinero venía de un negocio de propiedad que Mauricio había arreglado, entonces solo había una explicación posible. Estaban planeando usar mi casa como garantía para algo. Tal vez un préstamo grande. Tal vez venderla usando documentos falsificados. Pero para hacer cualquiera de esas cosas, necesitarían más que una copia de la escritura. Necesitarían mi firma. O una forma de falsificarla. O, y esto me dio escalofríos, necesitarían que yo fuera declarada legalmente incapaz para que Amelia, como mi tutora, pudiera firmar en mi nombre. Todo tenía sentido ahora. El plan completo se revelaba ante mí con claridad aterradora. Amelia me había mentido sobre la enfermedad de Rosaura para alejarme. Había solicitado copias de mis documentos. Había preparado una solicitud de declaración de incapacidad. Había llamado a Ignacio para plantar dudas sobre mi salud mental. Y ahora, aparentemente, ya había negociado algo con mi propiedad, contando con que pronto tendría el poder legal para disponer de ella. Y Rosaura, Mauricio y Amelia compartirían las ganancias. Por eso el viaje a Europa. Por eso la felicidad repentina de Rosaura. Estaban gastando por anticipado el dinero que pensaban obtener de robarme mi casa. Mi casa. La casa donde había vivido durante más de 30 años. La casa donde crié a mis hijos. La casa por la que mi esposo y yo trabajamos durante décadas para pagar. La casa que representaba todo mi patrimonio, mi seguridad, mi futuro. Esa noche llamé nuevamente a Ignacio. Le conté lo que Estela había descubierto. Él se quedó en silencio un momento antes de hablar. Mamá, necesitas ir a un notario mañana mismo. Necesitas hacer una declaración jurada de que estás en pleno uso de tus facultades mentales. Eso dificultará mucho que el documento de Amelia sea aprobado. También deberías hablar con un abogado sobre cómo proteger tu propiedad legalmente. Lo haré, prometí. Pero Ignacio, también quiero algo más. Quiero evidencia concreta de lo que están haciendo. Quiero pruebas tan sólidas que no pueda negarlas. ¿Qué tienes en mente?, preguntó con cautela. Todavía no lo sé exactamente. Pero sé que necesito que Amelia se sienta tan confiada que cometa un error. Que diga o haga algo que la incrimine completamente. Y para eso, necesito seguir actuando como la madre ingenua que cree todas sus mentiras. Mamá, ten mucho cuidado. Esta gente está jugando sucio. Lo sé, hijo. Pero yo también puedo jugar. Y voy a ganar. El lunes por la mañana fui a la notaría. Un hombre mayor llamado Alejandro Salas me atendió. Le expliqué mi situación sin entrar en demasiados detalles. Él me hizo algunas preguntas para evaluar mi estado mental, todas las cuales respondí sin ningún problema. Después preparó un documento oficial certificando que yo estaba en plenas facultades mentales y que cualquier declaración en contrario sería falsa. Esto te protegerá, dijo entregándome varias copias certificadas del documento. Si alguien intenta declararte incapaz, esto servirá como evidencia de que es mentira. Guardé los documentos en un sobre y los escondí junto con las fotografías que había tomado de la laptop de Amelia. Mi arsenal de pruebas estaba creciendo. Pero necesitaba más. Necesitaba la confesión directa. Necesitaba que Amelia admitiera su plan. Y entonces se me ocurrió una idea. Una idea arriesgada, pero que podría funcionar perfectamente. Esa tarde llamé a Amelia. Puse mi mejor voz de madre confundida y preocupada. Hija, necesito tu ayuda con algo. Tengo unos papeles del banco que no entiendo muy bien. ¿Podrías venir a casa mañana a ayudarme a revisarlos? Hubo una pausa. Podía casi escuchar las ruedas girando en su cabeza. Claro, mamá. Voy mañana por la tarde. ¿Está todo bien? Sí, sí. Es solo que a veces estos documentos bancarios son tan confusos. Ya sabes cómo es a mi edad. Todo es más complicado de lo que era antes. Otra pausa. Te entiendo, mamá. No te preocupes. Mañana revisamos todo con calma. Cuando colgué el teléfono, una sonrisa apareció en mi rostro. Amelia había mordido el anzuelo. Había escuchado exactamente lo que quería escuchar, que yo estaba confundida, que necesitaba ayuda, que estaba comenzando a mostrar las señales de incapacidad que ella había inventado en su documento falso.
Mañana vendría a mi casa. Y yo estaría lista para ella. Con mi teléfono grabando cada palabra. Con preguntas cuidadosamente diseñadas para hacerla revelar sus verdaderas intenciones. Con la paciencia de alguien que ha esperado el momento perfecto para actuar. Porque Amelia estaba a punto de descubrir que la madre ingenua que pensaba que podía engañar fácilmente era en realidad la persona más peligrosa con quien podría haberse metido. Y para cuando se diera cuenta de su error, ya sería demasiado tarde. El martes por la tarde, Amelia llegó a mi casa exactamente a las 3. Traía una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que ahora podía ver con total claridad como lo que realmente era, falsa y calculadora. Llevaba puesto un vestido elegante, como si viniera de alguna reunión importante, y su maquillaje estaba impecable. Parecía una hija exitosa visitando a su madre anciana, cuando en realidad era una ladrona entrando a la casa de su víctima. «Hola mamá», dijo besándome la mejilla. «¿Cómo has estado? Te ves un poco cansada». «Estoy bien, hija. Solo un poco confundida con algunos papeles. Gracias por venir a ayudarme. Para eso estoy, mamá. Para cuidarte». Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero mantuve mi sonrisa serena. Antes de que llegara, había colocado mi teléfono en un estante detrás de unos libros, con la cámara apuntando hacia la mesa del comedor donde pensaba sentarnos. Estaba grabando todo desde el momento en que ella entró. Nos sentamos a la mesa y saqué algunos documentos bancarios reales, mezclados con papeles sin importancia. Amelia los revisó con atención, explicándome cosas básicas que yo ya entendía perfectamente. Mientras hablaba, yo la observaba. Su lenguaje corporal, la forma en que sus ojos se movían constantemente hacia mi reacción, buscando señales de confusión o debilidad. «Mamá, estos documentos son bastante simples», dijo después de unos minutos. «¿En serio te están costando trabajo entenderlos?» «Es que a veces siento que las cosas se me escapan», respondí con voz temblorosa, actuando. «Los números parecen bailar en la página». «¿Eso es normal a mi edad?» Vi como sus ojos se iluminaban. Era exactamente lo que quería escuchar. «Bueno, mamá, es completamente normal que con los años ciertas cosas se vuelvan más difíciles. No deberías preocuparte. De hecho, hay formas de hacer todo más fácil para ti». «¿Qué tipo de formas?», pregunté fingiendo interés genuino. Amelia abrió su carpeta y sacó algunos papeles. «Por ejemplo, podrías darme un poder legal. Así yo podría manejar tus asuntos financieros por ti. Firmar documentos importantes, hacer trámites en el banco, todas esas cosas complicadas que te causan estrés. Tú solo tendrías que relajarte y dejar que yo me encargue de todo». Mi corazón latía furiosamente, pero mantuve mi rostro calmado. «¿Un poder legal? ¿Eso es como una autorización?» «Exactamente. Mira, incluso traje los documentos. Son muy simples. Solo necesitas firmar aquí y aquí, y yo podré ayudarte con todo sin que tengas que preocuparte por nada». Tomé los papeles y los revisé. Mi experiencia limitada con documentos legales me permitió entender lo suficiente. No era solo un poder legal simple. Era un poder legal amplio y irrevocable. Si yo firmaba eso, Amelia tendría control total sobre mis cuentas bancarias, mi casa, todo. Podría vender mi propiedad sin mi consentimiento. Podría vaciar mis ahorros. Podría hacer literalmente lo que quisiera. No sé. Amelia, esto parece muy serio. ¿No debería consultarlo con un abogado primero? Su rostro se tensó ligeramente. «Mamá, yo estudié esto con mi abogado. Te aseguro que es lo mejor para ti. Y entre más rápido lo hagamos, antes podré empezar a ayudarte. De hecho, he notado que has tenido varios problemas últimamente. Ignacio también lo mencionó cuando hablé con él». «¿Qué problemas?», pregunté con voz suave. «Bueno, tu confusión con estos papeles. Y recuerda que la semana pasada me llamaste 2 veces preguntándome el mismo día de la semana. Y me contaste que fuiste al supermercado, pero olvidaste que ibas a comprar. Estas son señales, mamá. Señales de que necesitas ayuda». Cada palabra que decía era una mentira. Yo nunca la había llamado preguntando el día de la semana. Nunca le había contado sobre olvidar cosas en el supermercado. Estaba inventando recuerdos falsos, tratando de convencerme de que mi propia mente me estaba fallando. «Tienes razón», dije finalmente,
viendo cómo su rostro se relajaba. Tal vez sí necesito ayuda. Pero déjame pensarlo unos días. Es una decisión importante. Su expresión cambió inmediatamente. Mamá, no hay mucho que pensar. Mientras más esperes, más difícil se volverá todo. Y honestamente, me preocupa que en unos días puedas olvidar toda esta conversación. Ya ha pasado antes. Amelia, déjame pensarlo, repetí con más firmeza. Vi frustración cruzar su rostro antes de que volviera a componerlo en una sonrisa. Está bien, mamá. Pero prométeme que lo pensarás seriamente. Y que no hablarás de esto con extraños. A veces hay personas que aprovechan a adultos mayores con problemas de memoria. Confía solo en tu familia. En mí. Después de que se fue, me quedé sentada a la mesa durante varios minutos antes de recuperar mi teléfono del estante. Revisé la grabación. Estaba perfecta. Se veía claramente cómo Amelia intentaba manipularme para firmar documentos que me despojarían de todo. Se escuchaba cada mentira que había dicho sobre mi supuesta confusión mental. Pero necesitaba más. Necesitaba evidencia de su plan completo, no solo de este intento de manipulación. Esa noche, Estela volvió a visitarme. Le mostré la grabación. Su rostro se puso pálido mientras escuchaba. Ernestina, esto es terrible. Tu propia hija está tratando de robarte todo. Lo sé, pero ahora tengo pruebas. La grabación, las fotografías del documento de incapacidad, el testimonio de Aurora sobre el viaje de Rosaura. Solo necesito una pieza más del rompecabezas. ¿Cuál? Necesito prueba de que ya negociaron algo con mi casa. Necesito evidencia del supuesto negocio que Mauricio hizo. Porque si puedo probar que ya están gastando dinero que planeaban obtener vendiendo mi propiedad, entonces tengo un caso completo de fraude e intento de robo. Estela pensó por un momento. Aurora mencionó que Rosaura no para de hablar sobre su viaje, que tiene folletos por toda la casa, que ya pagó depósitos en hoteles. Si pudiéramos obtener esos recibos, mostrarían que está gastando dinero que no tenía hace unos meses. ¿Pero cómo conseguir esos recibos? Déjame pensar en eso. Aurora y yo nos hemos hecho amigas. Tal vez pueda visitarla y que ella me muestre lo que Rosaura está planeando. La gente mayor adora hablar de sus viajes. Al día siguiente, miércoles, recibí una llamada de Mauricio. Era la primera vez que él me llamaba directamente desde que Amelia se había mudado. Su voz sonaba tensa, controlada. Ernestina, necesito hablar contigo sobre algo importante. Amelia me contó que ayer le pareció que estabas muy confundida, que tuviste problemas entendiendo documentos simples. Como tu yerno, me siento en la obligación de sugerirte que veas a un médico especialista. Aprecio tu preocupación, Mauricio, respondí con calma. Pero me siento perfectamente bien. Entiendo que pienses eso. Pero a veces las personas con problemas cognitivos no se dan cuenta de sus propias limitaciones. Conozco a un doctor excelente, el doctor Esteban León. Casualmente es primo de mi madre. Podría hacerte una evaluación completa esta misma semana. Mi sangre se heló. Ahí estaba. El médico que necesitaban para firmar la declaración de incapacidad. Un familiar de Rosaura, alguien que claramente estaría dispuesto a firmar lo que ellos necesitaran sin importar la verdad. No sé, Mauricio. No me gustan los doctores. Ernestina, esto es importante. Si no lo haces por ti, hazlo por Amelia. Ella está muy preocupada. No quiere que te pase nada malo. Ya tomé la libertad de hacer una cita para ti el viernes a las 10 de la mañana. Solo tienes que presentarte. Yo puedo pasar a recogerte si quieres. Voy a pensarlo, dije y colgué antes de que pudiera presionarme más. Inmediatamente llamé a Ignacio. Mamá, no vayas a esa cita. Es una trampa. Ese médico va a diagnosticarte con lo que ellos necesiten que diagnostique. Y ese diagnóstico será usado para declararte incapaz. Lo sé, pero tengo una idea mejor. Voy a ir a la cita. Pero voy a llevar mi propio testigo. Alguien que pueda confirmar que ese médico está mintiendo. Y voy a grabar toda la consulta. Mamá, es muy arriesgado. Toda esta situación es arriesgada, Ignacio. Pero si quiero detenerlos completamente, necesito evidencia de cada paso de su plan, incluyendo el médico corrupto que están usando.
El jueves, Estela me llamó con noticias. Aurora me invitó a tomar té en casa de Rosaura mañana por la tarde. Rosaura va a estar ahí y aparentemente quiere mostrarme todos sus planes de viaje. Voy a llevar mi teléfono y grabar todo lo que pueda. Si menciona de dónde salió el dinero, lo tendremos registrado. Perfecto, respondí sintiendo como todas las piezas finalmente comenzaban a alinearse. El viernes llegó con un cielo gris que parecía reflejar la gravedad de lo que estaba por hacer. Me vestí con cuidado, puse mi teléfono a grabar en mi bolso, y esperé a que Mauricio llegara a recogerme para llevarme a la consulta con el doctor corrupto. Iba a caminar directamente hacia la trampa que habían preparado para mí. Pero esta vez, yo era quien controlaba el juego. Ellos pensaban que me tenían acorralada. No tenían idea de que cada movimiento que hacían los estaba enterrando más profundo. Mauricio llegó puntual a las 9:30 de la mañana. Tocó la puerta con esos golpes firmes que siempre me parecieron demasiado agresivos para una simple visita. Llevaba un traje oscuro y una corbata que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes. Su sonrisa era tan falsa como la de Amelia, pero él no se molestaba en disimularla tan bien. «Buenos días, Ernestina. ¿Lista para la cita?» «Lista», respondí tomando mi bolso donde llevaba mi teléfono ya grabando. «Agradezco que me lleves, Mauricio». Durante el trayecto en el automóvil, él habló constantemente. Mencionó lo importante que era cuidar la salud mental a nuestra edad, como muchas personas mayores se negaban a aceptar que necesitaban ayuda, como el doctor León era el mejor en su campo y había ayudado a muchas familias en situaciones similares. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para sembrar la idea de que yo estaba enferma y que esta visita era necesaria. Yo asentía ocasionalmente, dejándolo hablar. Mientras tanto, mi mente repasaba el plan. Necesitaba que el doctor dijera algo incriminatorio. Necesitaba que quedara claro en la grabación que esto era una farsa, no una evaluación médica legítima. Llegamos a un consultorio en un edificio moderno del centro. La sala de espera estaba vacía, lo cual me pareció extraño. Un doctor tan bueno como Mauricio describía debería tener pacientes esperando. Pero no había nadie. Solo una recepcionista que nos miró con una sonrisa ensayada. «El doctor León los verá en un momento», dijo sin siquiera preguntarme mi nombre. Esperamos apenas 5 minutos antes de que una puerta se abriera y apareciera un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes y montura y una bata blanca impecable. Este era el doctor Esteban León, el primo de Rosaura, el hombre que estaba dispuesto a vender su ética profesional por dinero. «Señora Fernández, bienvenida. Pase, por favor». Mauricio intentó entrar conmigo, pero el doctor lo detuvo. «Mauricio, es mejor que esperes aquí. La evaluación es más efectiva cuando el paciente está solo y relajado». Mauricio dudó un momento antes de asentir. «Está bien. Ernestina, responde todas las preguntas del doctor con honestidad». Entré al consultorio. Era pequeño, con un escritorio, 2 sillas y un diván de exploración. Las paredes estaban decoradas con diplomas que probablemente eran reales, lo cual hacía todo esto aún más repugnante. Este hombre había estudiado medicina para ayudar a las personas, y ahora estaba usando su título para destruir vidas. «Siéntese, señora Fernández», dijo señalando una silla frente a su escritorio. Mauricio me contó sobre su situación. «Entiendo que ha tenido algunos episodios de confusión últimamente». Comencé a responder, pero él me interrumpió. «No se preocupe, no necesita explicar nada. Estas cosas son completamente normales a su edad. La degeneración cognitiva es un proceso natural. Lo importante es reconocerlo temprano para poder manejar sus asuntos adecuadamente». «Pero doctor, yo no he tenido episodios de confusión», dije con voz clara. Él sonrió con condescendencia. «Señora Fernández, es común que los pacientes con deterioro cognitivo no reconozcan sus propios síntomas. De hecho, esa falta de reconocimiento es en sí misma un síntoma. Pero no se angustie. Su familia está aquí para ayudarla. Mauricio y Amelia son muy dedicados. Doctor León, con todo respeto, yo vine aquí porque mi yerno insistió, pero me siento perfectamente bien. Mi memoria funciona correctamente. Manejo mis finanzas sin problemas. No necesito que nadie tome decisiones por mí». Su expresión se endureció ligeramente. «Señora Fernández, voy a ser honesto con usted. Su familia está preocupada.
Muy preocupada. Han observado cambios significativos en su comportamiento. Olvidos frecuentes, confusión con fechas, dificultad para entender documentos simples. Estos son indicadores claros de que necesita supervisión. Esos indicadores son mentiras, dije firmemente. Amelia está inventando esos episodios. Nunca sucedieron. Él suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. Señora Fernández, la negación es parte del proceso. Pero yo tengo años de experiencia en estos casos. Y basándome en lo que su familia me ha contado, y en esta conversación donde usted muestra claros signos de resistencia irracional, puedo decir con confianza que necesita ayuda. Mi corazón latía fuertemente, pero mantuve la compostura. Doctor, ¿me está diagnosticando sin hacerme ninguna prueba? ¿Sin evaluación cognitiva? ¿Sin exámenes? Las pruebas formales son solo una formalidad en casos tan claros como el suyo. Pero si insiste, puedo hacerle algunas preguntas básicas. ¿Qué día es hoy? Viernes, 15 de marzo. ¿Quién es el presidente del país? Respondí correctamente. ¿Puede restarme de 100 en pasos de 7? Comencé. 93, 86, 79. Está bien, me interrumpió con impaciencia. Mire, señora Fernández, estas pruebas simples no significan mucho. El verdadero problema es su capacidad para tomar decisiones financieras complejas. Su familia reporta que ha mostrado confusión significativa en ese aspecto. Y como médico responsable, debo recomendar que se establezca una tutela legal. Es por su propio bien. Ahí estaba. La confirmación clara de que esto era una farsa. No le importaba mi verdadero estado mental. Ya tenía su conclusión preparada antes de que yo entrara al consultorio. Doctor León, ¿cuánto le están pagando por esto? Pregunté directamente. Su rostro se puso rojo. Disculpe. Esa pregunta es ofensiva. Yo soy un profesional médico respetado. Un profesional médico respetado que está diagnosticando a una paciente sin hacer una evaluación real. Un profesional que admite que las pruebas son solo una formalidad. Un profesional que ya decidió su diagnóstico antes de conocerme. ¿Cuánto, doctor León? Señora Fernández, creo que esta consulta ha terminado. Su actitud hostil y paranoica solo confirma lo que sospechaba. Voy a redactar mi informe recomendando supervisión inmediata. Se puso de pie y abrió la puerta. Mauricio, quien evidentemente había estado esperando ansiosamente, entró de inmediato. ¿Y bien, doctor? Mauricio, tu suegra necesita ayuda urgente. Su estado es más grave de lo que pensábamos. Muestra paranoia, hostilidad, negación total de sus síntomas. Voy a preparar el informe médico hoy mismo. Pueden usarlo para proceder con los trámites legales necesarios. Vi cómo Mauricio intentaba contener una sonrisa. Gracias, doctor. Sabía que podíamos contar con usted. Salimos del consultorio. En el automóvil, Mauricio estaba claramente satisfecho. Ernestina, sé que estás molesta, pero esto es por tu bien. El doctor confirmó lo que ya sabíamos. Necesitas que alguien te ayude a manejar tus asuntos. Amelia y yo estamos aquí para eso. No respondí. Solo miraba por la ventana, dejándolo creer que estaba derrotada, confundida, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Mientras tanto, en mi bolso, mi teléfono había grabado cada palabra. Cada admisión del doctor de que no le importaba mi verdadero estado. Cada momento de la farsa. Cuando llegamos a mi casa, Mauricio me acompañó hasta la puerta. Amelia vendrá a visitarte mañana. Vamos a hablar sobre los siguientes pasos. Mientras tanto, no te preocupes por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. En cuanto cerré la puerta, saqué mi teléfono y verifiqué la grabación. Estaba perfecta. Clara. Incriminatoria. Mandé una copia a Ignacio inmediatamente junto con un mensaje. Tenemos al doctor corrupto en grabación. Su respuesta llegó minutos después. Mamá, esto es evidencia sólida de fraude médico. Pero ten cuidado. Ahora van a acelerar sus planes. Saben que el doctor ya hizo su parte. Tenía razón. Con el informe médico falso en sus manos, Amelia y Mauricio podían presentar la solicitud de declaración de incapacidad en cualquier momento. Necesitaba actuar rápido. Esa tarde, Estela me llamó.
Ernestina, estoy en casa de Rosaura con Aurora. Rosaura está aquí mostrándonos todos sus planes de viaje. Tiene folletos, reservaciones, recibos. Ya pagó $15,000 en depósitos para hoteles y tours. $15,000 que según Aurora no tenía hace 2 meses. Estoy grabando todo discretamente. Excelente. ¿Mencionó de dónde sacó el dinero? Todavía no directamente. Pero está hablando mucho. Dice que Mauricio hizo un negocio brillante. Que pronto tendrán mucho más dinero. Aurora le preguntó qué tipo de negocio y Rosaura dijo algo sobre una propiedad que va a ser vendida. Que solo están esperando unos papeles finales. Sigue grabando todo lo que puedas, dije sintiendo como la adrenalina recorría mis venas. Esa noche organicé todas mis pruebas. Las fotografías del documento de incapacidad en la laptop de Amelia. La grabación de Amelia intentando que firmara el poder legal. La grabación del doctor León admitiendo básicamente que su diagnóstico era predeterminado. Y pronto tendría la grabación de Rosaura hablando sobre el dinero del negocio de la propiedad. Era un caso completo. Intento de fraude. Conspiración para robar. Falsificación de documentos médicos. Todo documentado. Todo grabado. Todo listo para ser entregado. Pero necesitaba decidir cuidadosamente a quién entregárselo y cuándo. Porque esta información no solo detendría a Amelia y Mauricio. Los destruiría completamente. Y yo quería que esa destrucción fuera total, pública e irreversible. Abrí mi cuaderno y comencé a escribir el plan final. Paso por paso. Cada detalle importante. Porque el momento de actuar estaba cerca. Y cuando finalmente actuara, Amelia y Mauricio descubrirían que la anciana confundida que pensaban poder robar fácilmente era en realidad la peor pesadilla que jamás imaginaron. El sábado por la mañana desperté con una claridad absoluta sobre lo que debía hacer. Había pasado toda la noche repasando el plan, ajustando cada detalle, asegurándome de que no hubiera errores. Hoy era el día. Hoy pondría en marcha la última fase de mi venganza silenciosa. Primero llamé a Ignacio. Hijo, necesito que vengas hoy. Es urgente. Trae a tu amigo abogado si es posible. Salgo en 1 hora, mamá. Estaremos ahí al mediodía. Después llamé a Amelia. Puse mi mejor voz temblorosa y derrotada. Hija, tienes razón. Necesito ayuda. He estado pensando en todo lo que me dijiste. Estoy lista para firmar esos papeles que me mostraste. ¿Puedes venir esta tarde? Hubo un silencio antes de que respondiera. Su voz sonaba triunfante. Por supuesto, mamá. Me da mucho gusto que hayas tomado esta decisión. Es lo mejor para todos. Voy a las 3 con Mauricio. Llevaremos los documentos. Perfecto. Las 3 en punto. Colgué y sonreí. Amelia pensaba que finalmente había ganado. Que yo había cedido, derrotada por su presión constante y las supuestas evaluaciones médicas. Vendrían a las 3 esperando que firmara documentos que les darían control total sobre mi vida. Pero lo que encontrarían sería muy diferente. A las 12 llegó Ignacio acompañado de un hombre de unos 40 años llamado Rafael Bravo. Rafael era abogado especializado en casos de fraude familiar y anciano. Llevaba un portafolio de cuero y una expresión seria que inspiraba confianza. Señora Fernández, su hijo me contó la situación. ¿Tiene las pruebas que mencionó? Las tengo todas, respondí sacando mi sobre con los documentos y mi teléfono con las grabaciones. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todo. Rafael escuchaba cada grabación con atención, tomaba notas constantemente, examinaba cada fotografía. Cuando terminamos, se recostó en su silla y silbó suavemente. Señora Fernández, esto es uno de los casos de intento de fraude familiar más completos que he visto. Tiene evidencia sólida de conspiración, falsificación de documentos médicos, intento de apropiación ilegal de bienes. Con esto podemos presentar cargos criminales si usted lo desea. Quiero hacer algo mejor que solo presentar cargos, dije. Quiero que cuando Amelia y Mauricio vengan esta tarde esperando que yo firme documentos, se encuentren con usted. Quiero que les explique exactamente qué evidencia tenemos contra ellos. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que todo su plan se derrumbó. Rafael sonrió por primera vez. Eso se puede arreglar. De hecho,
Sugiero que también esté presente un notario para documentar oficialmente su estado mental competente. Y con su permiso, me gustaría invitar al fiscal de distrito. Este tipo de casos le interesa mucho a su oficina. Hagan lo que sea necesario, respondí firmemente. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Rafael hizo llamadas. Llegó un notario, un hombre mayor llamado Leopoldo Salas. También llegó una representante del fiscal de distrito, una mujer profesional llamada Catarina Rivas. Todos escucharon las grabaciones. Todos revisaron las fotografías. Todos coincidieron en que lo que Amelia y Mauricio estaban haciendo era criminal. A las 2:30, mi sala parecía una oficina legal. Rafael y Catarina se sentaron en el sofá. Leopoldo preparó sus documentos en la mesa del comedor. Ignacio estaba de pie junto a la ventana, nervioso pero determinado. Cuando suene el timbre, dejo que entre normalmente, expliqué. Amelia esperará que esté sola. Ustedes estarán en la cocina, fuera de vista. Yo les haré algunas preguntas primero, para que se incriminen más. Después ustedes entran. Perfecto, dijo Rafael. Señora Fernández, lo que está haciendo requiere mucho valor. Lo que están haciendo ellos requiere mucha maldad, respondí. A las 3 en punto exactas sonó el timbre. Respiré profundo y abrí la puerta. Amelia estaba ahí con Mauricio. Ambos traían sonrisas enormes. Amelia llevaba una carpeta gruesa que probablemente contenía todos los documentos fraudulentos que habían preparado. Hola mamá, dijo besándome la mejilla. Me alegra tanto que hayas tomado la decisión correcta. Esto va a hacer tu vida mucho más fácil. Pasen, pasen, dije con voz suave. Se sentaron en el sofá, exactamente donde Rafael y Catarina habían estado minutos antes. Mauricio puso la carpeta sobre la mesa. Abrió los documentos y sacó varias hojas. Ernestina, aquí están los poderes legales que discutimos. También traje algunos otros documentos. Este es para transferir la administración de tus cuentas bancarias a Amelia. Este otro es para designarla como tu tutora legal en caso de que necesites cuidados médicos. Y este último es para nombrarla como única beneficiaria de tu seguro de vida y propiedad. Mi corazón latía fuertemente, pero mantuve mi compostura. Mauricio, eso último me parece extraño. ¿Por qué necesito cambiar mis beneficiarios? Mi testamento ya divide todo entre Amelia e Ignacio. Amelia se apresuró a responder. Mamá, es solo para simplificar las cosas. Si algo te pasa, sería más fácil si todo queda en manos de una sola persona. Yo me encargaría de compartir todo con Ignacio, obviamente. Es solo un trámite administrativo. Una mentira más para agregar a la lista. Sabía perfectamente que si yo firmaba eso, Ignacio no vería un centavo. Todo sería para Amelia, Mauricio y Rosaura. Antes de firmar algo, tengo algunas preguntas, dije calmadamente. ¿Por qué mintieron sobre la enfermedad de Rosaura? Amelia parpadeó. ¿Qué? No mentimos. Ella está enferma. La vi en el supermercado hace un mes, perfectamente saludable. La vi salir de su casa hace 2 semanas, cargando sus propias bolsas. No está enferma, Amelia. Mauricio intervino con voz tensa. Ernestina, tu memoria te está jugando malas pasadas. Eso es exactamente por qué necesitas. Y otra pregunta, lo interrumpí. ¿Por qué solicitaste una copia certificada de la escritura de mi casa 2 semanas antes de anunciar que te mudarías con Rosaura? El rostro de Amelia palideció. Eso fue solo por precaución. Para tener información en caso de emergencia. ¿Emergencia? ¿O para vender mi casa sin mi permiso? Porque tengo entendido que Mauricio hizo un negocio de propiedad recientemente. Un negocio que le permitió a Rosaura pagar $15,000 en depósitos para un viaje a Europa. Mauricio se puso de pie bruscamente. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza? Nadie me mete ideas, Mauricio. Yo tengo mi propia cabeza. Y funciona perfectamente bien. A diferencia de lo que ustedes le dijeron al doctor León que firmara en su informe falso. Amelia también se levantó. Su rostro había pasado de la palidez al rojo intenso. Mamá, no sé qué te pasa, pero estás muy confundida. Esto solo demuestra que necesitas ayuda urgentemente. No estoy confundida,
Amelia. De hecho, nunca he visto las cosas con tanta claridad. Caminé hacia la cocina y abrí la puerta. Rafael, Catarina y Leopoldo entraron a la sala. Detrás de ellos venía Ignacio. Amelia y Mauricio se quedaron helados. Sus rostros pasaron por una docena de expresiones en segundos: sorpresa, confusión, miedo, pánico. ¿Qué es esto?, preguntó Amelia con voz temblorosa. Rafael se adelantó. Soy el abogado Rafael Bravo. Ella es Catarina Rivas, representante del fiscal de distrito. Y él es el notario Leopoldo Salas. Estamos aquí porque la señora Ernestina Fernández tiene evidencia sustancial de que ustedes han conspirado para despojarla de sus bienes mediante fraude, falsificación de documentos médicos y manipulación. Eso es ridículo, dijo Mauricio, pero su voz carecía de convicción. Tenemos grabaciones, dije con voz firme. De ti, Amelia, intentando que firmara poderes legales bajo pretextos falsos. Del doctor León admitiendo que su diagnóstico estaba predeterminado. De Rosaura hablando sobre el dinero del negocio de propiedad. Fotografías del documento de incapacidad que preparaste en secreto. Todo. El silencio que siguió fue absoluto. Amelia me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un fantasma. Mauricio parecía estar buscando una salida, pero no había ninguna. Y ahora, dije dando un paso hacia mi hija, van a escuchar exactamente qué consecuencias tendrá todo lo que intentaron hacerme. Rafael abrió su portafolio y sacó varios documentos. Su voz era fría, profesional, implacable. Señor Mauricio León y señora Amelia Fernández, las pruebas que su madre recopiló constituyen evidencia suficiente para proceder con cargos criminales por fraude, conspiración para cometer robo, falsificación de documentos y explotación de adultos mayores. Cada uno de estos delitos conlleva penas de prisión. Amelia comenzó a temblar. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Mauricio, por otro lado, intentaba mantener la compostura aunque el sudor en su frente lo delataba. Esto es un malentendido, dijo finalmente Mauricio. Solo queríamos ayudar a Ernestina. Ella mostró señales de confusión y... Señales que ustedes inventaron, interrumpió Catarina Rivas. Porque tenemos grabaciones donde claramente fabrican episodios que nunca ocurrieron. Donde manipulan información para crear una narrativa falsa. Eso no es ayuda. Eso es fraude premeditado. Amelia finalmente encontró su voz. Mamá, por favor. Yo soy tu hija. No puedes hacerme esto. Debe haber una forma de resolver esto en familia. En familia, repetí sintiendo como la rabia que había contenido durante semanas finalmente encontraba salida. ¿Me hablas de familia después de intentar robarme mi casa? ¿Después de conspirar para declararme incapaz? ¿Después de planear quitarme todo lo que tu padre y yo construimos durante décadas? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Amelia. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que había sido atrapado y buscaba desesperadamente una salida. Yo no quería llegar tan lejos, sollozó. Fue idea de Mauricio. Él me convenció. Dijo que sería fácil, que tú nunca te darías cuenta, que era por nuestro bien. Mauricio la miró con furia. ¿Ahora me echas la culpa a mí? Tú fuiste quien sugirió usar el seguro de vida. Tú fuiste quien dijo que tu madre era demasiado ingenua para sospechar. Y ahí estaba, confesando frente a testigos profesionales, incriminándose mutuamente en su desesperación. Señor León, señora Fernández, dijo Catarina con tono serio, deben entender la gravedad de su situación. El fiscal está muy interesado en este caso. Este tipo de explotación de adultos mayores es un problema creciente y están buscando ejemplos para sentar precedentes. ¿Precedentes?, preguntó Mauricio con voz temblorosa. ¿Qué significa eso? Significa que van a usar su caso como ejemplo público de lo que le sucede a quienes intentan este tipo de fraude, explicó Rafael. Significa juicio público, cobertura de medios, sentencias ejemplares. Sus nombres serán conocidos en toda la ciudad como los que intentaron robarle a una madre viuda de 63 años. El rostro de Mauricio se descompuso completamente. Amelia se dejó caer en el sofá, cubriendo su cara con las manos. Sus sollozos llenaban la habitación, pero ya no me conmovían. Había llorado demasiadas noches por esta hija que resultó ser una extraña con el rostro de mi bebé. ¿Hay algo más?,
continuó Rafael. El doctor Esteban León también enfrentará consecuencias. La grabación donde admite que su diagnóstico estaba predeterminado será entregada al colegio médico. Perderá su licencia para ejercer. Y como cómplice en este fraude, también enfrentará cargos criminales. No, susurró Amelia. Esteban no puede perder su trabajo. Rosaura depende de él económicamente. Debieron pensar en eso antes, dije con voz dura. Debieron pensar en todas las consecuencias antes de decidir destruir mi vida para financiar un viaje a Europa. Ignacio, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Amelia, ¿cómo pudiste? Es nuestra madre. Nos dio todo. Nos crió sola después de que papá murió. ¿Y así le pagas? Amelia levantó la vista hacia su hermano. Ignacio, tú no entiendes. Nosotros necesitábamos el dinero. Mauricio tiene deudas. Yo no podía seguir viviendo así, sin nada, mientras mamá tenía una casa entera solo para ella. Entonces me pedías ayuda, gritó Ignacio. Le explicabas a mamá tu situación. Pero no, preferiste robarle. Preferiste declararla loca para quedarte con todo. El notario Leopoldo, que había estado tomando notas todo el tiempo, habló por primera vez. Para el registro, deseo certificar que he observado a la señora Ernestina Fernández durante las últimas 3 horas. Ha mostrado memoria perfecta, razonamiento claro, toma de decisiones competente. Cualquier documento que sugiera lo contrario es fraudulento. Rafael se volvió hacia Amelia y Mauricio. Ahora, tienen 2 opciones. Opción 1. Procedemos con todos los cargos criminales. Van a juicio. Probablemente irán a prisión. Sus nombres serán arrastrados por los medios. El doctor León perderá su licencia. Rosaura tendrá que devolver el dinero que gastó en depósitos porque será considerado producto de actividad criminal. ¿Y la opción 2? Preguntó Mauricio rápidamente. Opción 2. Firman una confesión completa admitiendo todo lo que hicieron. Devuelven cualquier documento que obtuvieron fraudulentamente. Se comprometen legalmente a nunca acercarse a la señora Fernández nuevamente. Renuncian a cualquier derecho sobre su herencia. Y aceptan una orden de restricción permanente. A cambio, ella no presentará cargos criminales. Pero cualquier violación de estos términos resultará en procesamiento inmediato con las penas máximas. Mauricio y Amelia se miraron. En sus ojos vi la derrota absoluta. No tenían salida. Estaban completamente acorralados. ¿Tenemos tiempo para pensarlo?, preguntó Mauricio débilmente. No, respondí yo antes de que Rafael pudiera hablar. Deciden ahora. En este momento. O firman la confesión y se van de mi casa para siempre, o Catarina llama a la policía y salen de aquí esposados. Amelia me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de odio, vergüenza y desesperación. Mamá, por favor. No me llames mamá, dije con voz helada. Una hija no le hace esto a su madre. Tú dejaste de ser mi hija el momento en que decidiste robarme. Ahora eres solo una extraña que cometió el error de subestimarme. Firmamos, dijo Mauricio finalmente. Firmamos lo que sea necesario. Rafael sacó los documentos que había preparado. Confesión completa. Renuncia a derechos de herencia. Orden de restricción. Compromiso de devolver todos los documentos obtenidos fraudulentamente. Amelia y Mauricio firmaron cada página con manos temblorosas. Sus firmas eran apenas legibles, garabatos de personas derrotadas. Leopoldo notarizó cada documento. Ignacio y Catarina firmaron como testigos. Todo quedó perfectamente legal, perfectamente documentado, perfectamente irreversible. Ahora váyanse, dije cuando terminaron. Salgan de mi casa y no regresen nunca. Amelia se levantó lentamente del sofá. Intentó acercarse a mí una última vez, pero Rafael se interpuso. Señora Fernández, la orden de restricción es efectiva inmediatamente. No puede acercarse a menos de 100 metros de su madre. Amelia se detuvo. Sus ojos buscaron los míos una última vez. Mamá, lo siento mucho. De verdad lo siento. No por lo que hiciste, respondí. Solo sientes haberte dejado atrapar. Mauricio la tomó del brazo y la arrastró hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Nos destruiste.
¿Estás feliz? No los destruí yo, respondí calmadamente. Se destruyeron ustedes mismos el momento en que decidieron traicionarme. Yo solo me aseguré de que enfrentaran las consecuencias. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había experimentado en las últimas semanas. No era el silencio de la sospecha, ni de la traición, ni del dolor. Era el silencio de la justicia cumplida. Rafael comenzó a guardar sus documentos. Señora Fernández, hizo lo correcto. Lo que ellos intentaron era imperdonable. Lo sé, respondí. Y ahora toda la ciudad lo sabrá también. Catarina asintió. La noticia de esta confesión llegará a los círculos sociales. Rosaura tendrá que cancelar su viaje y devolver depósitos. Mauricio perderá credibilidad en su trabajo. Amelia será conocida como la mujer que intentó robarle a su madre viuda. La justicia legal evitaron, pero la justicia social no. Y esa, pensé mientras los veía salir de mi casa, era exactamente la venganza que había planeado. No quería verlos en prisión. Quería verlos vivir con la vergüenza de lo que habían hecho. Quería que cada persona que los conociera supiera exactamente qué tipo de personas eran. Quería que perdieran todo, tal como habían planeado que yo lo perdiera. Y ahora, finalmente, lo habían perdido. Han pasado 4 meses desde aquel sábado en que Amelia y Mauricio salieron de mi casa derrotados y expuestos. 4 meses en los que he reconstruido mi vida ladrillo por ladrillo, recuperando la paz que ellos intentaron robarme junto con todo lo demás. Las primeras semanas fueron las más difíciles. No por arrepentimiento de lo que hice, sino por el proceso de aceptar que la hija que creí conocer nunca existió realmente. Pasé muchas noches mirando esas fotografías de Amelia niña, buscando señales de la traición que vendría. Pero no había señales. Solo había una niña sonriente que creció para convertirse en alguien que yo no reconocía. Ignacio me visitó cada fin de semana durante ese primer mes. Se sentaba conmigo en la sala, tomábamos té, y hablábamos de todo menos de Amelia. Su presencia constante me recordaba que no todos mis hijos me habían traicionado. Que todavía tenía familia que me amaba genuinamente. La noticia de lo que Amelia y Mauricio intentaron hacer se extendió por el vecindario como fuego en pasto seco. No fui yo quien la compartió. No necesité hacerlo. Estela se encargó de contarle a Aurora, quien naturalmente se lo contó a Rosaura. Y Rosaura, enfrentando la humillación de tener que cancelar su viaje y devolver los depósitos, no pudo mantener la boca cerrada sobre las razones. En cuestión de semanas, toda la comunidad sabía que Amelia Fernández había intentado declarar incompetente a su madre para robarle su casa. Que Mauricio León había conspirado con un médico corrupto para falsificar diagnósticos. Que ambos habían planeado meticulosamente el despojo de una viuda de 63 años. Las consecuencias sociales fueron exactamente lo que yo había anticipado. Mauricio perdió varios contratos de trabajo cuando sus clientes se enteraron del tipo de persona que era. ¿Quién confiaría su dinero a un hombre capaz de robarle a su propia suegra? El doctor Esteban León, aunque evitó cargos criminales gracias al acuerdo, enfrentó una investigación del colegio médico. Aunque mantuvo su licencia después de pagar una multa considerable, su reputación quedó destrozada. Sus pacientes comenzaron a irse a otros consultorios. Rosaura tuvo que vender su automóvil para devolver los $15,000 de depósitos. Su sueño de recorrer Europa quedó destruido, reemplazado por la vergüenza de que todos en su club social supieran que ese dinero venía de un plan criminal. Dejó de ir a sus reuniones de cartas porque no soportaba las miradas y los susurros. Amelia intentó llamarme 3 veces durante el segundo mes, violando la orden de restricción. Cada vez, yo simplemente colgaba y reportaba la violación a Rafael. Después de la tercera advertencia legal, las llamadas cesaron. Escuché por Estela que Amelia y Mauricio se habían mudado a otra ciudad, tratando de empezar de nuevo donde nadie conociera su historia. Pero en la era de las redes sociales y las comunidades conectadas, no hay lugar donde realmente puedas esconderte de lo que hiciste. Mi casa, mi hermosa casa por la que tanto luché, permanece a mi nombre. Intocada. Segura. Cambié todas las cerraduras de todas formas. Instalé un sistema de seguridad nuevo. Actualicé mi testamento con Rafael como testigo, dejándole todo a Ignacio y a varias organizaciones benéficas que protegen a adultos mayores del abuso familiar. En el Nuevo Testamento, hay una cláusula específica sobre Amelia.
No recibe nada. Ni un centavo. Ni un objeto. Ni siquiera las fotografías de su infancia. Todo lo que alguna vez habría sido suyo por derecho de hija pasará a manos de quienes realmente valoran la familia y la confianza. Estela sigue siendo mi vecina y ahora más que nunca mi amiga. Tomamos café cada martes y jueves. A veces hablamos de lo que pasó, pero cada vez menos. El pasado es pasado, y yo he decidido vivir en el presente. Conocí a un grupo de mujeres en el centro comunitario del vecindario. Todas somos mayores de 60, todas hemos enfrentado nuestros propios desafíos. Compartimos historias, nos reímos, hacemos manualidades juntas. Me recuerdan que la vida no termina porque una hija te traicionó. Que todavía hay alegría, propósito y belleza en cada día. Mi salud está perfecta, por cierto. Mi memoria funciona tan bien como siempre. Manejo mis finanzas sin ningún problema. El notario Leopoldo puede atestiguarlo, igual que los médicos reales que me han examinado desde entonces. Cada evaluación confirma lo mismo. Ernestina Fernández está en pleno uso de sus facultades mentales y físicas. A veces me pregunto si Amelia piensa en mí, si se arrepiente realmente de lo que intentó hacer, o solo se arrepiente de haber sido atrapada. Nunca lo sabré y he llegado al punto donde no me importa. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y ambas vivimos ahora con las consecuencias. La lección más importante que aprendí de todo esto es algo que todas las mujeres de mi generación deberían saber. Nunca permitas que nadie te subestime por tu edad. La experiencia no es debilidad. Los años no son fragilidad. Y una mujer que ha sobrevivido 63 años en este mundo ha aprendido más sobre las personas de lo que los jóvenes ambiciosos pueden imaginar. Amelia pensó que ser mayor me hacía vulnerable. Pensó que podía manipularme fácilmente porque asumió que yo era ingenua, confiada, incapaz de ver las mentiras. Pero olvidó que yo también fui joven alguna vez. Que yo también enfrenté traiciones, decepciones y personas que intentaron aprovecharse de mí. Y sobreviví a todo eso precisamente porque aprendí a ver más allá de las sonrisas falsas y las palabras dulces. Mi venganza no fue gritar ni llorar. No fue rogarle que reconsiderara o apelar a su conciencia. Mi venganza fue silenciosa, estratégica, devastadora. Dejé que ella misma tejiera la red que la atraparía. Recopilé cada prueba con paciencia. Esperé el momento perfecto para actuar. Y cuando finalmente lo hice, me aseguré de que las consecuencias fueran totales e irreversibles. Hoy es un sábado soleado de julio. Estoy sentada en mi jardín, el jardín que casi pierdo, rodeada de las flores que planté hace años. Ignacio vendrá a almorzar. Estela pasará más tarde para tomar té. Esta noche iré al centro comunitario para una reunión de mi nuevo grupo de amigas. Mi vida continúa. Tranquila. Segura. Mía. Y en algún lugar de otra ciudad, Amelia y Mauricio viven con el conocimiento de que la anciana a quien intentaron robar resultó ser más inteligente, más fuerte y más implacable de lo que jamás imaginaron. Esa es mi historia. La historia de cómo mi hija me abandonó creyendo que me dejaba indefensa. La historia de cómo su propia traición se convirtió en su perdición. La historia de cómo una mujer de 63 años demostró que la edad trae sabiduría, no debilidad. Y si hay algo que quiero que otras mujeres aprendan de mi experiencia es esto. Nunca te rindas. Nunca aceptes ser víctima. Y nunca, jamás, subestimes el poder de una mujer que ha decidido defender lo que es suyo. Porque cuando finalmente actuamos, cuando usamos toda la experiencia y sabiduría que los años nos han dado, somos imparables. Y ellos, los que intentaron destruirnos, descubren demasiado tarde que cometieron el error más grande de sus vidas.